Hola, soy Christopher de San Giro. Estamos en Llambillas, cerca de Girona, a visitar Manel, que es un cliente nuestro, tiene una instalación fotovoltaica y es embajador de San Giro. Él nos explicará todo el proceso, su experiencia con San Giro. Vámonos. Bueno, bienvenido, Manel. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de que estéis aquí. Qué bien. Explícame, ¿dónde estamos? Estamos en Llambillas, un pueblo a 7 kilómetros de la capital, de Gerona. Y bueno, un sitio muy agradable, un lugar fantástico para vivir. ¿Te acuerdas de la primera vez donde pensaste sí, claro, hacer algo? A ver, el motivo fue claro, el coste de la electricidad. Evidentemente la parte ecológica también es importante, pero muchos de nosotros, no digo que todos, pero nos fijamos en ese coste económico. Entonces empezamos a pedir presupuestos y efectivamente ahora hace 2 años que montamos esta primera instalación. Tenemos 2. La segunda fue en una vivienda, una segunda residencia que tenemos en la Sierra de Cazorla, aprovechando quizás más el clima del sur. Sabemos que se produce mucho más allí. ¿Y contento con las 2? No, por supuesto, contentísimo. Y de haber repetido con San Giro. ¿Cómo Bueno, llegaste a San Giro? A ver, nosotros pedimos presupuestos previos. Siempre acabas mirando internet y yo contacté, vi San Giro y dije, bueno, ¿por qué no probar? Probé y desde el primer momento todo fue muy sencillo, muy sencillo. Nos salía bastante bien de precio y la ayuda fue, bueno, fundamental, muy asesorados desde el principio. ¿Y el proceso de instalación, todo, cómo sí, fue? Pues también bien, no es que quiera quedar bien, pero efectivamente fue fantástico. Es decir, mientras otras empresas me decían que la instalación podía durar entre 3 y 4 días, en San Giro fue solo una mañana. Vinieron por la tarde-noche a traer el material y por la mañana, en cuestión de 5 horas, 6 horas, estuvo todo hecho, instalado. Muy bien. No me preocupé de nada, en absoluto. ¿Y has visto algún cambio día a día de tener placas? ¿Ha cambiado Por algo para ti? Por supuesto. A ver, evidentemente hay una curva de producción de las placas, pero puedo decir y asegurar que en los 2 años, los meses de mayo, junio, julio, agosto quizás no, pero se acercó mucho a factura cero. Wow. Muchísimo. Factura cero. Factura cero. Sí. Oye, uno factura cero, no voy a pagar nada. No, hay unos costes que no son compensados, pero puedo decir que las facturas subieron 18, si no recuerdo mal, 18, 20. ¿Antes qué facturas tenías en estos meses, más o menos? Bueno, es complicado, ¿no? Esto del precio de la electricidad ha ido un poco también como la gasolina, ¿no? Que todos lo conocemos más, ¿no? ¿Qué gasta tu coche? ¿Qué pones en el depósito? Bueno, pero las facturas en una casa con las características de mi casa estaban rozando los 200 euros, wow. Entre 180, 200, alguna factura ha sido más elevada, sobre todo en verano. Hablaste un poco sobre el pensamiento que, claro que la decisión era primeramente sobre un punto de vista económico, pero también hay este punto de sostenibilidad económico. Sí. ¿Te has cambiado un poco en este sentido o lo piensas más sobre esto? No, sí, claro que lo piensas más. Muchas personas piensan en me tengo que ahorrar un dinero, pero al final acabas viendo esa parte de sostenibilidad, de tema ecológico, por supuesto que lo ves. Es que la inversión en placas realmente te da una rentabilidad porque te ayuda a ahorrar dinero. Si haces una inversión en, no sé, cambiar la cocina o nuevos muebles, sí. Claro que hay una rentabilidad más del sentimiento, pero no hay rentabilidad económica. Sí, yo en mi caso lo tengo muy claro. Y además creo que el ejemplo merece la pena, tal como, o sea, quiero decir, lo has explicado perfectamente. Una cocina es confort, pero esa rentabilidad económica no la ves. Sin embargo, en las placas, si sumamos el tema de bonificación local en el impuesto del IBI, está bonificado 5 años al 50%, con lo cual has de restar sí o sí esos 2.000 y pico de euros, 2.500 euros, entre 2.500 y 3.000 euros, que va a ser un ahorro económico. Pero además hay el tema fiscal, que también está bonificado. Si sumamos que también se puede pedir la ayuda de la Next Generation, ¿no?
Entonces, si sumamos todo eso, mi inversión en mi caso será en menos de 5 años, 5 o 6 años. Wow. Sí que he hecho números anuales en estos 2 años y el ahorro ha estado sobre los 1.500, 1.800 euros cada año con respecto a las facturas que yo pagaba. Sí, que es la suma de todo. Cuando dices, bueno, 2.500 euros, 2.700, por hacer una media de IBI, más, vamos a contar que yo 3.000 ya me los he bonificado en renta, más el ahorro energético, pues está clarísimo. Hago el coste menos esas cantidades y en 5 años está amortizado, seguro. Sí. Bueno. Pero ese es mi caso. No sé si hay Claro. otros serán diferentes. Ese es mi caso. ¿Qué dirías a gente que está pensando en esto, que están en el proceso? ¿Tienes al...? Sí, tengo una respuesta, claro. A ver, es evidente que tenemos que mirar. Esto creo que va con todos nosotros. Es decir, queremos hacer una inversión, porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Y hay que mirar diferentes opciones, los precios, las calidades, pero que no le quepa duda a nadie de que hacer una instalación fotovoltaica es una verdadera inversión y además ganas en calidad de vida sin duda. Quizás únicamente, y siempre diré lo mismo, que tú te estás ahorrando un dinero, que es algo también económico y que mucha gente se fija en eso, yo entre ellos, sin quitar la importancia que tienen otras cosas, pero ahorrarte el dinero supone que no tengas que estar pensando en qué gasto vas a tener eléctrico en tu vivienda. ¿Y tenías algunas dudas en punto de vista del cómo funciona la tecnología o cómo la instalación o todo? Bueno, era muy claro desde el principio? No, me lo hicisteis tener claro. O sea, desde que yo hice la primera videoconferencia con, quiero recordar, Federico, sí. Ya me lo aclaró todo muy bien. Yo tenía dudas, es normal, estas nuevas tecnologías o estas tecnologías que han aparecido ya últimamente, pues la gente quiere saber, oye, ¿realmente funciona? Oye, ¿realmente esto puede durar 20 años, 25 años, la vida útil de las placas? Todas estas cosas, claro que te las preguntas, intentas de alguna manera saber si el plazo de amortización va a ser corto, porque la inversión es importante. Bueno, teniendo en cuenta esa amortización, ese plazo de amortización corto, pues evidentemente no tienes dudas. Muy bien. Y lo haces. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vosotros Ha sido un por placer. vuestra visita igualmente. Gracias.